Y vamos a estar meditando en esta mañana acerca de la palabra del Señor y quiero que abra su Biblia en el libro de Hechos. Continuamos en el ciclo Dios, tu primer amor, y el tema para hoy es unánimes. Dígale a la persona de al lado, unánimes. Esta es una palabra plural compuesta. Cuando hablamos de unánimes nos estamos refiriendo al cuerpo de Cristo, a la iglesia, que ustedes entienden que cuando hablamos de iglesia estamos hablando de todo el cuerpo de Cristo, ¿cierto? De todas las personas que creen en el Señor. Cuando hablamos de iglesia estamos hablando de todas las personas que han aceptado a Jesucristo y han tomado esa decisión de seguirle. El viernes estuvimos viendo un tema también muy especial que hoy quiero continuar con ese tema. Y estábamos viendo que todos estaban reunidos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y cómo se juntó toda la multitud y todos estaban atónitos allí y perplejos de lo que estaba pasando, de lo que estaba sucediendo. Y todos decían, ¿qué quiere decir esto? Porque no entendían lo que estaba sucediendo y no entendían lo que estaba pasando en ese momento. Unos decían, estos hombres están borrachos. Nadie entendía qué era lo que estaba pasando en ese momento. Hoy en día nosotros estamos también necesitando en hablar en lenguas, pero no tanto el hablar en lenguas, en lenguas angelicales, sino en nuestras propias lenguas. Necesitamos usar nuestra boca, nuestras lenguas para predicar la palabra de Dios. Necesitamos un movimiento de lenguas, pero un movimiento de nuestra lengua para predicar la palabra de Dios. Necesitamos hablar en lenguas, claro que sí, pero necesitamos más, usar nuestra boca para predicar la palabra del Señor para predicar el evangelio del Señor de una manera que se pueda entender a las otras personas, de una manera clara. Porque nos envolvemos, o quiero decir, en lo que está pasando en la iglesia, en nosotros, nos enfrascamos en nuestra propia vida cuando hay gente que se está perdiendo. Cierto que tenemos dolores, tenemos aflicciones, pero qué más dolor que la gente se va a un infierno, donde no se acaba el dolor. Eso es ser algo tenaz, donde ya las fuerzas de uno no dan para soportar. Yo creo que ustedes han sentido dolor fuerte algunos, y las fuerzas de uno ya no dan para más, ya hasta se le salen las lágrimas a uno porque uno no puede hacer más, el cuerpo no puede hacer más respecto al dolor. Ese dolor es el que están viviendo la gente que se está muriendo día tras día y se está yendo al infierno. Un día maravilloso lo que aconteció en ese tiempo fue el día del Pentecostés. Todos estaban reunidos orando y vino un mover del Espíritu Santo. Él vino y se manifestó a todos ellos que estaban allí buscando la presencia de Dios. ¿Esto a qué nos lleva a nosotros? A que nosotros busquemos lo mismo. ¿Cuántos lo quieren hacer? Hay que volvernos al primer amor. Tiene que pasar algo en nosotros, no podemos seguir más frívolos, no podemos seguir más en la misma condición en que nosotros hemos estado, pasivos. Bueno, está bien, el mundo se está perdiendo, bueno, ahí se lo merecen. Hay alguien que les hable. No podemos seguir más, hermanos, pasivos. No podemos seguir distanciados de Dios, porque eso es estar distanciado de Dios. El no seguir su voluntad, el llamado que Él nos dejó de predicar la palabra, es estar distanciados de Dios. A veces el pecado también, distanciados, permitiendo que el pecado siga en nuestras vidas, cuando Dios quiere que la iglesia sea llena del Espíritu Santo de Dios. La invitación es esa, que hoy usted pueda sentir también ese anhelo y esa pasión del Espíritu Santo en su vida, que usted pueda comprobarlo. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros interesarnos por el Espíritu Santo. Usted va a decir, pero ¿por qué es mi responsabilidad? Porque el Espíritu Santo va a llegar a quien que lo esté deseando, a quien que lo esté anhelando, a quien que lo esté invocando su nombre.
Así me pasó también en mi vida. Todos los días caminaba y decía, Señor, yo quiero conocerte, Espíritu Santo, yo quiero conocerte, te anhelo, te deseo. Y cuando hay ese anhelo y ese deseo en nuestros corazones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se va a mostrar a su vida de una manera maravillosa. En este tiempo estaban todos orando y desciende el Espíritu Santo sobre todos ellos. Eso es lo que Dios quiere en la iglesia. Eso es lo que Dios está queriendo en estos tiempos, que haya un mover del Espíritu Santo en toda la iglesia. Por eso tomamos el ejemplo de la iglesia primitiva, de la iglesia en sus inicios, para que nosotros podamos volvernos a ese primer amor. En Hechos capítulo 2, versículo 42, dice la palabra de Dios. Hechos 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Entonces, ¿qué hubo? Muchas maravillas y señales, y todos estaban, ¿qué? Todos los que habían creído. Mire que aquí hay una cualidad muy importante. Todos los que habían creído, ¿sí ve que esto no tomó a todas las personas? Todos aquellos que creían estaban allí juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, ¿qué dice en su Biblia? No lo escucho, hermanos. ¿Y perseverando qué? Unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando ¿a quién? A Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Entonces, venimos viendo que desde el capítulo 1 los discípulos reciben instrucciones por parte del Señor Jesucristo que permaneciesen en Jerusalén, que no se muevan de allí y que esperen la promesa del Espíritu Santo, la cual ellos la reciben cuando se encuentran orando fervientemente y esperando esa promesa. El Señor les dice, esperen esa promesa del Espíritu Santo, y ellos dijeron, bueno, la vamos a esperar, creemos que esto va a pasar, no sabemos qué día, pero va a pasar. Y fervientemente, dice la palabra de Dios, ellos oran al Señor y claman. Y un día que estaban orando, de repente viene del cielo este temblor y desciende el Espíritu Santo sobre ellos. En Hechos, allí en el capítulo 1 podemos ver que dice la palabra de Dios, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y acá está la clave de la enseñanza el día de hoy. Empezamos a ver cuál es la clave. Unánimes, recuerda que ese es el título del tema. ¿Estaban unánimes en qué? Estaban por allá jugando, estaban por allá todos unánimes viendo televisión. Todos estaban orando, esperando la promesa que Dios les había hecho de esperar al Espíritu Santo. Entonces perseveran unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, cuando ellos estaban orando, más adelante dice la palabra de Dios, y que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, cuando ellos empezaron a buscar el mover del Espíritu Santo, empezaron a andar conforme a la promesa que les había sido dada, llegó el momento de recibirla. El Señor hoy te está diciendo a ti, tú tienes un llamado, yo he hecho una promesa con tu vida, pero si tú no empiezas a caminar en pro de esa promesa que yo he dado, no va a pasar nada. ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubieran empezado a orar? ¿Qué hubiera pasado si ellos no esperan la promesa de Dios? Se necesita hombres y mujeres que se levanten y crean, tengan fe en el Señor, que crean en las promesas que el Señor está haciendo, porque como veíamos el viernes, también esa promesa viene para nosotros.
Esa promesa del Espíritu Santo también es para nuestras vidas, para estos tiempos. ¿Qué vamos a hacer nosotros en estos tiempos? ¿Nos vamos a cruzar de brazos? ¿Vamos a quedarnos quietos, pasivos, como decía ahorita? No puede seguir nuestra vida igual, sin fruto. No puede seguir nuestra vida sin sentido. No puede seguir nuestra vida esperando que otros hagan, a que haya un mover cuando yo no dispongo mi corazón. Luego, Pedro, de que reciben al Espíritu Santo, Pedro se dirige a los judíos, en este caso a los israelitas que estaban allí, pero también a todas las personas que estaban allí reunidos, y da un discurso en el cual se convierten como 3,000 personas. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Dado a qué? Al poder del Espíritu Santo. Yo creo que mientras Pedro daba ese discurso, el Espíritu Santo estaba obrando en todas esas personas, porque haga de cuenta que en este momento se vienen 3,000 personas para acá. Yo creo que hasta las 1,000, la voz hasta dónde llegará, tiene que replicarse, pero cómo el mensaje va a llegar con tal poderío a todos los corazones, que todos escuchen y sean compungidos en su corazón y venga un arrepentimiento. Es una obra que hace el Espíritu Santo de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos de parte de Él. ¿Qué entonces es nuestra labor? No resistirnos al Espíritu Santo, someter el orgullo que hay en nuestro corazón, la altivez, la arrogancia. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, sujetarlo a los pies de Cristo y ser esos instrumentos útiles en las manos del Señor. Usted va a decir, ¿y por qué tengo que sujetar todo eso en los pies del Señor? Porque cuando Dios te empiece a usar a ti con poder, con grandes señales y milagros, usted va a empezar a decir, esto lo hago por mí. Yo sano porque soy yo, porque yo me he comprometido. Yo lo hago porque yo tengo la capacidad, porque yo hablo mejor. Yo lo hago porque yo puedo hablar frente a las personas. Por eso tenemos que someter eso primero para que Dios pueda usarnos. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Entonces, luego la palabra sigue diciendo de que da el discurso, las personas se convierten a Cristo. Continúa diciendo que ellos, los discípulos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y quiero que abra su Biblia allí. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Les estaba dando el contexto de lo que había antes de este versículo. Y en el 2:42 dice que y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. O sea que aquí la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros que es importante perseverar en la doctrina de Cristo, tener en claro que nosotros debemos permanecer firmes. Hermanos, si nosotros no leemos la Biblia, no leemos la palabra de Dios, podremos ser engañados en cualquier momento. En los últimos tiempos se levantarán falsos profetas, falsos maestros, que profesarán el nombre de Cristo, pero aún a los escogidos los van a engañar, porque los escogidos no saben, no leen la palabra de Dios. Y cualquier cosa que nos dicen nos van a confundir, porque acá la palabra de Dios nos está aclarando que no se trata de cuán alta es la torre, ni cómo suenan las campanas, ni cómo está ubicado el púlpito en la iglesia, ni cómo suena la campana. La marca es si se tiene, la marca que se debe tener es si perseveramos en la doctrina de los apóstoles o no. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la insignia de nosotros, si somos seguidores de Cristo o no. No se trata de cómo se ve de bello el lugar, pues lo hacemos, pero como resultado. No se trata de qué tan grandes somos, se trata de qué tan seguidores, de cómo perseveramos en la palabra del Señor. Vienen tiempos difíciles, como nos comentaban hace un tiempo, el pastor de Bolivia dice, no podemos salir a la calle. Nos toca quedarnos encerrados.
Vienen tiempos difíciles donde se van a ver quién es quién. Tiempos de prueba, tiempos de lucha, y cómo el verdadero cristiano se aferra a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo es aferrarse a la palabra de Dios? Si la palabra de Dios lo dice, así será. No como el cuento que llega la esposa donde el esposo y le dice que la hermana tal tiene, que oremos por la hermana que tiene próstata. Oremos por la hermana, en la iglesia estuvimos orando por la hermana que tenía próstata, y le dice el esposo, pero si a las mujeres no les da eso, o las mujeres no tienen eso. Y le dice la esposa, pues si lo dijo el pastor, así es. Entonces, carece la palabra de Dios en nuestras vidas. Creemos cuántas cosas hay redes sociales y cuanto vemos allí lo creemos. Cuanto se nos anuncia lo estamos permitiendo en nuestras vidas. Pero esto se trata, dice aquí, que ellos perseveraban. No solamente esperaron un mover, tal vez nosotros nos convertimos a Cristo, vimos la gloria de Dios, usted ha tenido encuentros con Dios, pero eso no es suficiente, hermano. ¿Cuántos quieren más? Amén, hermano. ¿Qué dicen acá? ¿Quieren más o no quieren más? No los veo tan convencidos. ¿Quién quiere más? Hay que anhelarlo, hay que desearlo. Si queremos ver algo diferente en estos tiempos, tenemos que montarnos, entrar en ese río de Dios. Tenemos que entrar en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ellos creyeron y ellos entraron y empezaron a actuar, empezaron a orar. Porque yo también puedo quedarme diciendo, quiero orar, yo deseo orar, yo quiero buscar más del Señor, anhelo más del Señor, pero si no lo hago, ¿nos pasa o no nos pasa? Dice ahí la palabra de Dios, versículo 42, en la comunión unos con otros. ¿Qué hacían en la comunión unos con otros? Compartían las cosas de Cristo. Hablando del Señor. Hoy en día usted puede trabajar con otro hermano en Cristo. Alguien me dijo así. Yo trabajaba con este hermano que también es creyente, pero en toda la semana no se hablaba nada de Cristo. No hablaron nada de Cristo. El Señor me guardó, me fortaleció. No, gracias al Señor estoy bien. Puede uno estar con otro hermano y hablar de otros temas menos de lo que corresponde al Señor. Y Dios nos perdone por esto. Porque si debe haber un tema que sea trascendental en nuestras vidas, es confesar por aquel que nos ha cambiado y nos ha transformado, por aquel que dio la vida por nosotros y que ahora nosotros le pertenecemos a él. ¿Cómo yo no voy a hablar que yo estaba perdido, errante por el mundo y que Dios me vino a rescatar? ¿Cómo yo no voy a hablar de aquel que transformó mi vida, que tal vez el hogar se iba a destruir y Dios lo restauró, que su vida iba también a la perdición y Dios lo restauró? Esas son palabras de vida, testimonios que deben nutrir nuestra vida y nutrir la vida de otras personas. ¿Cómo no vamos a hablar de la venida del Señor Jesucristo? Hermano, ponte pilas que ya viene el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está cerca. Pero no nos alentamos los unos a los otros. Entonces de pronto decimos, trabaje más, hermano, para que pueda pagar sus cosas. Dedíquese más a lo material. Pero lo espiritual lo estamos dejando a un lado. Lo más importante de nuestras vidas lo estamos dejando a un lado. Dice la palabra de Dios que ellos también en la comunión unos con otros y también en el partimiento del pan. Esto es más que celebrar la cena del Señor, lo que el Señor nos está hablando allí. Porque hemos sido traídos nosotros al compañerismo, a la relación del uno con el otro en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando hay este partimiento del pan, nosotros estamos recordando lo que Dios hizo por nosotros. Porque a veces hemos olvidado de dónde Dios nos ha sacado. Olvidamos que si nos arrepentimos, Él nos perdona. Que si nos volvemos a Él, Él se volverá a nosotros. Olvidamos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que Él ha establecido un pacto con nosotros. Esto es más que comer un pan y beber una copa. Este es un acto
en el cual recordamos que el Señor dio la vida por nosotros y que a pesar que nosotros fallamos, Él nos perdona. A pesar que nosotros caemos, Él nos levanta. A pesar de que nosotros desfallecemos, Él nos fortalece. Y mediante su sangre preciosa, Él trae sanidad. Mientras usted participa de la cena del Señor, Dios puede traer sanidad. Dios restaura su alma, su espíritu, porque estamos recordando que la sangre de Jesucristo es la que limpia todo pecado, es la que nos presenta y nos hace aptos delante del Señor Jesucristo. Recuerde que nosotros, ¿qué tenemos para darle al Señor? No tenemos nada. Por cuanto todos pecaron, destituidos, ajenos, separados de la presencia del Señor, pero la sangre de Cristo es tan poderosa que te presenta apto ante la presencia del Señor. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? La sangre de Cristo me presenta ya como una buena persona delante del Padre Celestial. No es por lo que yo pueda hacer, lo único que hacemos es fallar, pero la sangre de Cristo, el practicar todo esto, me lleva a tener esa comunión con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y termina diciendo el versículo: y en las oraciones. Hoy en día no hay perseverancia en la oración. No se ora. La oración se pasa por alto. La oración brilla por la ausencia en las iglesias. Brilla por su ausencia en la vida de las personas. Brilla por la ausencia en los creyentes. No me conteste, pero ¿cuántos ya oraron en esta mañana? ¿Cuántos se levantaron y oraron al Señor? La oración escasea en el pueblo de Cristo y queremos ver grandes milagros, maravillas, el mover del Espíritu Santo, pero nosotros no entramos allí. Es que eso es lo que el Señor nos está trayendo en este mes. Queremos ver sanidades, milagros, prodigios, pero nosotros no estamos buscando intensamente del Señor. Ellos recibieron la promesa y dedicaron a buscar esa promesa. No es que porque ellos la buscaran, es una forma de decirlo, de que ellos estaban dispuestos, estaban caminando y creyendo en esa promesa, porque el Señor la iba a traer cuando Él quiere. El Señor trae la promesa a tu vida cuando Él la quiere. Pongamos el ejemplo, si aquí todos los que estamos esta semana empezamos a orar fervientemente, ¿qué va a pasar el otro fin de semana? ¿Y qué va a pasar de ahí en adelante? Y no quiero decir que tiene que pasar algo el fin de semana, pasará cuando Dios quiera, cuando Dios permita, pero cosas sí van a empezar a pasar cuando toda la iglesia se levante a orar y a buscar del Señor. Pero hay algo más clave allí aparte que todo esto, porque esto lo tenemos que conectar: la perseverancia en la doctrina, la oración, el partimiento del pan, la comunión unos con otros. Esto tenemos que enlazarlo ahora con otra dosis más, porque venimos haciéndolo. Muchos están teniendo ese sentimiento, esa pasión por orar. Muchos en estos tiempos han incrementado su oración, su búsqueda por Dios, pero esto ahora lo tenemos que unir con otro ingrediente, que ya les voy a decir en un momento cuál va a ser. Dice la palabra de Dios que y muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. O sea que Dios empezó a tomar a cada uno de los discípulos, de los apóstoles, y empezó a hacer grandes señales y prodigios. Ahora hagamos de cuenta que Dios, viene el Espíritu Santo y te toma a ti, y tú sales y oras por el enfermo y es sano. Sale el otro hermano y ora por la otra persona y es libre. Sale el otro y le da palabra de ciencia a otra persona. ¿Qué empieza a pasar, hermanos? Milagros. Se empiezan a ver milagros. Empieza a pasar un efecto sobrenatural en el ambiente terrenal, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces ellos empezaron, llenos del Espíritu Santo, empezaron a trabajar en el extendimiento del reino de Dios, porque esto no es para vanagloriarme. Cuando usted sea usado, porque estamos orando que Dios sea activando los dones en cada uno de ustedes, y cuando sean activados no es para vanagloriarnos, es para empezar a pensar en el extendimiento del reino de Dios, a tal punto que sobrevino temor a todas las personas que estaban viendo lo que estaba pasando.
Y usted va a decir, ¿por qué sobrevino temor si habían milagros en ese tiempo? Antes deberían estar contentos, pero de momento, imagine que todo salió, uno por aquí, sale el otro por allá, sale por... No, mire lo que está pasando, mire lo que se está haciendo, mire eso. Dicen, ¿qué es lo que está pasando, Dios santo? Dios empieza a tocar el corazón de las personas y las personas dicen, ¿qué es lo que está pasando? Aquí está pasando algo sobrenatural. Aquí no hay un mover humano, aquí no está pasando algo que es normal, aquí está pasando algo que es fuera de lo normal. Dice que había muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. Y en el capítulo 3, que es el que sigue, ¿sí? Vemos también el milagro de la sanidad de un cojo en el templo llamado La Hermosa. Vemos milagros sorprendentes que empiezan a pasar cuando hay un mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiero hacerle una pregunta y si quiere escribirla, hágalo. ¿Qué voy a empezar a hacer por el reino de Dios? Hermano, quiero que meditemos en este momento. Usted dice, no, yo ya he estado haciendo. No, ¿qué voy a empezar a hacer? O sea, hoy usted pueda decir que intencionalmente podamos decir, ¿qué voy a hacer por el reino de Dios, por el extendimiento del reino de Dios? Voy a salir de acá y ¿qué voy a empezar a hacer? Con el hecho, me dijo mi hija, bueno, mire, yo invité a mi amiga invitó a su hermana y de pronto la hermana invita a otra amiga y así van llegando la gente a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que el confesar un testimonio ante otra persona con el hecho de invitarle, usted ya está trabajando en el extendimiento del reino. Si usa sus estados de WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, todo lo que haya, ya hasta pierdo el nombre. Y tú dices, voy a usar parte de eso para extenderle el reino de Dios. No sé en qué vas a empezar a trabajar. Va a poner un versículo en la puerta de mi casa. ¿Qué es lo que voy a empezar a hacer hoy? Y usted pueda decir, hoy Señor, voy a trabajar en el reino de Dios. ¿Qué quieres que yo haga, Espíritu Santo de Dios? ¿Qué tengo que hacer cuando yo regrese a mi casa? ¿Qué tengo que hacer cuando salga de aquí? ¿Cómo voy a trabajar en el reino de Dios? Estamos pidiendo a ser activados, que me pongan a hacer muchas cosas en la iglesia, pero el Señor quiere que hagas algo en el reino de Dios. Que hagas algo sí acá en la iglesia, pero esto es secundario. Lo primero es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y que lleguen al bautismo. No solamente que se queden allí en una creencia, sino que puedan ser discípulos de Dios. Hágase esta otra pregunta: ¿cuál va a ser mi fruto? ¿Cuál va a ser el fruto que vamos a llevar delante del Señor? El Señor dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál va a ser mi fruto delante del Señor? No, es que yo quiero que hayan sillas cómodas en la iglesia. Yo quiero que me den una mensualidad en la iglesia, yo quiero que me ayuden, yo quiero que la iglesia tenga cámaras de humo. Hermanos, pensemos cuál va a ser nuestro fruto. Podamos dedicar un tiempo para esto. Los milagros y lo que sucede es de forma sobrenatural. Las señales, los milagros, los prodigios, es algo que la razón humana no puede comprender. No puede explicar, pero es algo que ayudará a la gente a creer en el reino de Dios. El ser sanos, tuvimos el contacto con una persona, oramos por ella y nos estaba comentando, ¿cierto? Me dijo, Dios me empezó a sanar. Eso afirma la fe de las personas en Cristo, porque dice, Dios me empezó a sanar. Dios es verdadero porque Dios sana. Cuando usted ora por una persona para que sea libre y esa persona es libre, esa persona va a empezar a creer en el Señor porque el Señor liberta, los demonios salen fuera de esa persona.
Veamos el caso de María Magdalena, que tenía 7 demonios, 7 espíritus dentro de ella, y el Señor Jesucristo vino y la libertó. ¿Y qué pasó con la vida de María Magdalena? Fue una mujer valiente, una mujer importante en el reino de Dios. Fue una mujer valerosa en el reino de Dios. Se convirtió en una discípula del Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos anhelar nosotros. Espíritu Santo, que usted empiece a decir: yo quiero tus poderes, yo quiero de ti, yo quiero que actives los dones que tú me has dado en mí. ¿Qué tengo que hacer para activar los dones? Porque todos los que han creído en el unigénito Hijo de Dios, todos los que han creído en el Salvador, el Espíritu Santo desciende sobre la persona y le da unos dones. Todos tenemos dones, todos los que han creído en Jesucristo como Salvador. Necesitamos activarlos. ¿Cuántos los quieren que se activen? El ser rescatados es un milagro. ¿Es así o no es así? ¿Usted no es un milagro de Dios? Somos un milagro de Dios. De donde Dios nos sacó y ahora donde nos tiene, somos un milagro de Dios. Eso yo creo que es uno de los milagros más grandes. La vida perdida en el lodo cenagoso, sin salida, sin rumbo, sin dirección, envuelta ahí en el pecado y lista para ir al infierno. Y Dios nos rescata. Qué milagro tan poderoso del Señor. Eso es para que nosotros podamos reconocer la gloria del Señor. ¿Se necesita ver milagros? ¿Se necesita ver estas señales en la iglesia? ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos quieren que todo esto pase? Versículo 44. Todos, acá ya empieza a mostrar cuál es el ingrediente que vamos a empezar a agregar en lo que venimos viendo. Todos los que habían creído estaban ¿qué? ¿Estaban qué? Todos los que habían creído estaban. Qué poderoso es esto. Yo decía: Señor, si a veces uno lucha y dice: lo voy a hacer individual, voy a estar desconectado. Yo lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo yo. Pero acá me está mostrando que todos los que habían creído estaban juntos. Eso es importante. Todos estaban juntos. Mire cuán importante es la unidad en la casa. ¿Se necesita unidad en la casa? El hijo por un lado, el papá por el otro, la esposa por el otro. ¿Cómo? Una casa dividida jamás. Por eso este ingrediente es impactante, porque dice que todos los que habían creído estaban ¿qué? Unánimes, juntos. Estaban allí juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. Entonces, cuando hay unidad en la casa, hay bendición. Cuando hay unidad en la iglesia, hay bendición. Y eso es muy importante, que haya unidad en la iglesia, en los creyentes. Porque cuando alguien no se identifica con la iglesia, vienes a la iglesia a hablar mal del otro, viene a la iglesia a hablar mal de la iglesia, y no hace bien, pero tampoco deja hacer. Se opone a todo lo que se hace en la iglesia. Eso es no estar en unidad. Y aquí tomemos esto, porque el Señor Jesucristo anhelaba que todos los hermanos, que toda la iglesia esté en unidad. Juan capítulo 17, versículo 20. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 20 al 21. No ruego solo por estos. ¿Por quiénes? Por los que estaban en ese momento allí con el Señor Jesucristo. No ruego solamente por estos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Porque esa persona soy yo. El que iba de creer por el mensaje de los apóstoles, que lo difundieron y se esparció por todo el mundo y llegó hasta mí. La promesa del Señor. No ruego solo por esto, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ¿quiénes? De ellos. Ahora los que van a creer después de nosotros por el mensaje de nosotros. ¿Y qué dice el versículo 21? Léalo ustedes allí. ¿Por qué rogaba el Señor Jesucristo? Dice el 21, para que todos sean uno, todos sean
Hermanos, en las iglesias hay muchas divisiones de pensamientos, muchas divisiones en cuanto a la visión de Cristo. No se comparte a Cristo. Está el querer, el beneficio propio, lo que se quiere, pero no hay unidad en el pensamiento, en el espíritu. Unánimes quiere decir estar unánimes de voluntad, estar unánimes de pensamiento, unánimes de decisión, unánimes en todo lo que tiene que ver con Dios. Y él dice, ruego también por aquellos que se van a convertir para que puedan ser uno. ¿Ustedes creen que, hablemos de las otras denominaciones, toda la iglesia en general es una? A veces se ve más distanciamiento entre las iglesias que las personas de afuera. Las iglesias, una anda por un lado, otra anda por el otro. En los municipios, qué bueno fuera todas las iglesias unidas, pero lamentablemente Satanás entra y está tocando cada vida y cada corazón para que no haya unidad. Satanás entra a cada hogar para que no haya unidad, para que haya división. Satanás entra a los hogares para que los hijos se vayan en contra de los padres, para que los padres se vayan en contra de los hijos. Satanás busca la división y por eso nosotros no debemos permitir en nuestras vidas la división. Usted no debe permitir el divorcio en su vida, usted no debe permitir la separación, no debe permitir, camine, vamos a abrir otra iglesia, usted no debe permitir nada de eso, no debemos permitir. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Hermanos, Dios nos está llamando a trabajar en unidad. Hay que ir a ayudar al necesitado. Uno hace la convocatoria y que todos digan, antes digan, hermanos, no, ya somos muchos. Vamos a ir a hacer una jornada evangelística. Uy, hermanos, somos muchos, hagamos otros grupos. Hay que ir fue impactante. Bueno, ustedes recuerdan cuando fuimos a arreglar esta casa allí en San Luis, que fuimos un buen grupo. Allí había una persona que practicaba ocultismo, brujería, hechicería. Y esa persona ahí sentada decía, oiga, ¿y esto es por qué ayudan a esta otra persona? ¿Esto es por qué están haciendo eso? ¿A cambio de qué? Si nadie les está pagando, ¿por qué están arreglando esa casa? Y esa persona se convirtió a Cristo. ¿Cómo lo ven? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Porque nos hicimos uno para hacer la labor de nuestro Padre que está en los cielos. Hacer los proyectos semilla, hacer lo que Dios nos ha mandado, trabajar, unirnos para trabajar. Ahorita estamos también uniéndonos para ir a hacer un culto en la vereda de Santa Elena. ¿Cuántos quieren ir allí a apoyar? A reclamar la vereda para Cristo. Estamos orando por la Calera, oramos por las vidas de las personas, pero necesitamos llevar el evangelio a donde no se ha llevado. Este año necesitamos salir al parque, a las plazas, necesitamos salir a otros lugares. Afuera es que está la gente, no está acá adentro. ¿Esta es dónde? Hermanos, no los escucho. ¿Queremos quedarnos adentro? Está haciendo calorcito, sabroso. Pero allá en el frío, allá en esa sequedad, la gente se está perdiendo. Allá están los que están necesitando. ¿Cuántos le dan gloria al Señor por esto? Versículo 44, y tenían en común todas las cosas. Ellos no hallaban la manera o no reparaban en vender su casa, en vender todo lo que tenían. Ellos decían que tenían en común todas las cosas, no hallaban cómo poner en servicio todo lo que tenían para la obra de Dios. Disponían su casa porque ellos oraban en las casas, se reunían en el aposento, en los lugares. Después ellos siguen dirigiéndose y empiezan a orar en las casas. Estas personas que prestan sus casas para la oración no hallaban cómo servir a Dios con lo que ellos tenían. Por eso hay una bendición por aquellos hermanos que dicen, yo quiero que en mi casa se haga una casa de paz. Dice la palabra de Dios que en cualquier lugar donde entréis, en cualquier casa donde entréis, decid paz a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él.
y si no, se volverá a vosotros. Es una bendición poder permitir. Ellos prestaban sus casas, pero no para hablar mal de otro. Ellos prestaban sus casas era para orar, buscar fervientemente a Dios. Prestaban sus camellos para que otros se pudieran desplazar, sus carros, sus motos, para que la iglesia se pueda movilizar y pueda extender el reino de Dios. No sé usted qué pueda decir, no le estoy diciendo, tiene que decir que va a prestar algo, pero lo que sí sé es que ellos no escatimaban en mirar en qué era lo que tenían y podía servir para la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y le damos gloria a Dios por eso, porque el evangelio se propagó mucho en esos tiempos dado a eso. En otras palabras, este versículo de qué nos está hablando. Nos habla de suprimir el egoísmo y promover o provocar el amor. Esto hizo que cada uno fuera para otro como para sí mismo. Hizo negarse a ellos mismos y darlo todo por los demás, tomando el ejemplo del Señor Jesucristo, que no escatimó ser Dios, sino que vino a esta tierra, se negó a sí mismo por los demás. Eso es lo que está diciendo este versículo, versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad. Ellos no tenían problema con vender todo lo que tenían, porque estaban convencidos que el Señor venía pronto, que la salvación estaba más cerca de ellos. Pero ahora cuánto más nosotros, que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Cuánto más nosotros que sabemos que estamos en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, y el Señor Jesucristo viene por su iglesia, y estamos más dormidos y más pasivos. Si ellos les dijo, permanezcan en Jerusalén, que viene una promesa para ustedes, el Señor nos dice que va a venir una promesa para nosotros, que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice la palabra de Dios, y estamos quietos esperando que pase algo. El llamado es para cada uno de los que estamos aquí, de que nos despertemos y nos movamos en lo que el Señor quiere hacer, motivados por Dios, quien sabía que ellos iban a ser rápidamente echados de sus posesiones en Judea. El Señor día tras día está llevando estos corazones a abrazar ¿qué? El evangelio, no solamente a ser unos simples profesantes. Dios los está llevando a ser esas personas activas, usadas por el Espíritu Santo, que creen en Jesucristo, en la obra que el Señor ha hecho y que se movilizan a cumplirla. En el versículo 46 dice la palabra de Dios: y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cómo perseveraban ellos? Dese cuenta que lo que habla de Hechos hasta este momento que vamos leyendo, habla mucho la palabra de estar unánimes, de estar juntos. Dice allí, y perseveraban ¿qué? Unánimes cada día. Hermano, Dios les bendiga que ustedes están acá. Estamos unánimes. Estamos todos aquí buscando la presencia del Señor. Tuvimos una velada maravillosa. ¿Cuántos vinieron el viernes? ¿Qué tal estuvo? Una velada de bendición. Estamos unánimes buscando del Señor. Hoy estamos buscando del Señor y esta semana vamos a seguir buscando del Señor. ¿Es así o no es así? Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En estos tiempos ellos estaban contentos sabiendo que el Salvador iba a venir. Ahora cuánto más nosotros en estos tiempos que sabemos que la venida del Señor está cerca, cuánto no vamos a estar gozosos y contentos por eso. Cuánto no vamos a estar activos esperando la presencia del Señor, haciendo lo que el Señor nos ha mandado, que si Él viene y nos concede poder estar vivos, cuando Él venga nos vea haciendo su obra. ¿Cuántos quieren esto? Qué bonito sería, ¿cierto? Ellos se reunían en las casas ¿para qué? ¿Quién me dice? Y en el versículo que decía también, ellos se reunían para compartir. Ellos se estaban reuniendo para compartir. Había ayuda por el Señor y por el prójimo. Con alegría ellos daban para la obra
del Señor. Hermanos, quiero terminar con este pasaje en Romanos capítulo 13, versículo 11. Y si usted puede memorizárselo también sería excelente, que podamos tener presente esto en nuestros corazones. ¿Cuántos lo tienen? Romanos capítulo 13. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Leámoslo una vez, leámoslo todo, ¿cierto? Para que quede en nuestros corazones. Este es el tiempo, este versículo nos está hablando del tema actual, de este momento que debe ser de nosotros. ¿De qué es? De la iglesia que está durmiendo, de la iglesia que tiene pereza, de la iglesia que no quiere hacer nada, de la iglesia que está sumergida en las cosas materiales, trabajo, trabajo, compre y compre. Acuérdense que eso es lo que viene a hacer el anticristo, a poner una marca es el espíritu del anticristo, comprar y vender, y hacer que la gente en este tiempo desde ya se dedique a comprar y vender y se olvide de lo que realmente es importante. Leámoslo juntos. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Porque Él nos recuerda y Él nos advierte que su venida está pronta, que debemos despertar. El Señor viene por una iglesia. El pecado, las ideologías, lo que pasa en el mundo quiere adormecer la iglesia, quiere adormecerte a ti, quiere confundirte con tantas noticias y hacerte perder de vista el reino de los cielos. Tú estás aquí hoy porque el Señor te ha traído y el Señor tiene un mensaje para tu vida, que despiértate tú que duermes y levántate y haz la obra del Señor. Levántate y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy más que nunca se necesita la salvación. Hoy más que nunca se necesita una iglesia que crea y viva en las promesas del Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen fe aquí? ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? ¿Y cuántos vivimos en las promesas de Él? Sin fe es imposible agradar al Señor. Dios necesita hombres y mujeres que se levanten con fe, que crean. Y recuerde la pregunta que hice hace un momento: ¿qué fruto voy a dar? ¿Qué voy a hacer ahora que salga de aquí por el reino de los cielos? Dios quiere hombres y mujeres que realmente entendamos que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, que nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Hay que volver al primer amor, hay que volver a los inicios. ¿Cómo era la iglesia antes? Una iglesia que se reunía junta, estaba unánimes orando. Mire que a veces estamos orando y otros hacen otra cosa, o cuando se canta otros se ponen a orar. Estar unánimes es cuando se está orando, cuando está cantando, se está cantando, cuando uno está escuchando la palabra de Dios, está escuchando la palabra de Dios. Cuando vamos a hacer algo en el reino de Dios, estamos todos juntos allí, unánimes, juntos. Y si usted quiere entender un poco más de esto, vea la enseñanza del día viernes y la une con esto que estamos viendo el día de hoy. Dios está diciendo: despertemos de ese sueño y entremos en el mover del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo quieren hacer? Que nos volvamos a Dios, que iniciemos un trabajo en la obra del Señor. Tal vez usted dice: bueno, yo soy creyente, yo voy de vez en cuando a la iglesia, yo escucho la palabra de Dios, yo oro. Pero no nos hemos sentado a decir, o sea, intencionalmente sentado a decir: bueno, ¿yo qué voy a hacer por la obra de Dios, por extender el reino de Dios?
porque venga a nosotros tu reino. ¿Pero para qué? Y se haga tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Que podamos entender que pedimos y clamamos todos los días que el reino de Dios venga a esta tierra y sea extendido a través de nosotros. ¿Cuántos están dispuestos a esto? Todos los que habían creído estaban juntos y todos los que habían creído perseveraban unánimes. Anótelo allí. Todos los que habían creído estaban juntos y todos estaban perseverando unánimes. Esta es la clave y quiero invitarle a ponerse sobre sus pies y podamos orar en esta mañana y pedirle al Señor esto, que haya unidad de nosotros. Usted dice, ni siquiera yo soy la persona en mi familia que causó la desunidad. Todos están unidos y yo soy el que llevo la contraria. Juntos y perseveraban unánimes. Estaban perseverando unánimes. Todos los que habían creído estaban juntos, perseverando unánimes. Que el Señor nos ayude. Oremos, póngase sobre sus pies y oremos al Señor. Padre celestial de la gloria, Señor. Este tema tan impresionante y tan impactante, Señor, para la vida de nosotros. Porque el Dios de este siglo está trayendo desunidad, está trayendo división entre las parejas, división entre las familias. Y como iglesia no hemos podido entender la clase de unidad que tú estás buscando, Señor amado y precioso. Hoy, Señor, queremos volvernos a ti, viendo, Señor, cómo los discípulos, cómo los apóstoles, Señor, se movían con señales, milagros, todos se maravillaban de lo que estaba pasando allí, Señor. Pero hoy vemos que una iglesia, Señor, está fría, apática, que no hay milagros como debían ser, porque tú dices que mayores cosas que estas haremos, Señor. ¿Qué está pasando en nosotros? ¿Qué está pasando en la iglesia, Señor? ¿Cuántos hermanos creyentes hay en Colombia, pero las iglesias están desunidas, Señor amado? Oh Señor bendito, Señor, trae unidad, Señor, a nuestras vidas, trae unidad a nuestra familia, trae unidad a la iglesia, Señor. Esa unidad que tú quieres, Señor. Tú no vienes, Señor, por religiones. Dios no viene por religiones, Dios no viene por las obras, Dios no viene porque tan bonitos éramos nosotros. Dios viene es por alguien que ha creído en la sangre del Cordero. Dios viene a salvar a aquel que ha creído. Dios viene por todos aquellos que han profesado la fe en Jesucristo, todos aquellos que han reconocido que Jesucristo es el único salvador de su vida. Por ellos es que viene el Señor Jesucristo. Por eso Él quiere que todos sean unos, que invoquemos el nombre de Dios, que oremos. Pidámosle al Señor que nos ayude a comunicarnos más con Él. La comunicación ha sido fracturada. Es una comunicación que es apenas por minutos. Una comunicación que puede dar más, podemos dar más con Él. Que sintamos necesidad de comunicar qué nos pasa durante el día, que podamos contar al Señor, hablar con Él y sentir el respaldo de Él en nuestras vidas. Señor, hoy te pedimos, Señor, que vuelvas nuestro espíritu a la oración, Señor, que haya un espíritu intercesor, un espíritu de oración en nuestras vidas, Señor, que podamos comunicarnos contigo, Señor. ¿Cómo podemos, Señor, entender las cosas sobrenaturales, pedir un mover del Espíritu Santo cuando no sacamos tiempo para orar contigo, cuando no sacamos ese tiempo para estar a solas, cuando no sacamos ese tiempo, Señor, para pedir, Señor, que nos actives y nos movamos bajo tu voluntad y bajo tu gracia? Como iglesia, Señor, necesitamos despertar, Señor, necesitamos quitar todo ese adormecimiento que hay en nuestras vidas, Señor. Trae ese despertar en la iglesia en el nombre de Jesús. Clame por la iglesia universal, clame por la iglesia local, que haya un despertar, que haya un mover, que toda fuerza del enemigo sea quebrantada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo engaño, toda mentira de Satanás, toda pereza, todo sueño, todo adormecimiento, en el nombre de Jesús se va fuera de la iglesia, se va fuera de los hermanos, se va fuera del reino de Dios, en el nombre de Jesús. Todo eso que está impidiendo que se extienda el reino de Dios,
que se extienda la manera que debe ser, sea quebrantado en el nombre de Jesucristo. Porque el reino de Dios sigue adelante con aquellos que se disponen. El reino de Dios sigue adelante con aquellos que quieren trabajar por el reino de Él, por aquellos que dan su vida por el Señor Jesucristo, por aquellos que se quieren dejar usar. Hermano, deje afuera todo miedo, todo temor, todo prejuicio y dígale: Señor, yo quiero dar fruto, yo quiero hacer algo para ti, Señor, yo quiero hacer tu obra, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Ore un momentico ahí por su familia, por usted. Si usted sabe que en su casa hay desunidad, en donde usted se relaciona y desunidad, ore por esto, aproveche y pidámosle al Señor que traiga esa unidad. Satanás solamente quiere matar, hurtar, destruir, acabar con las familias. Satanás quiere destrozar las familias, pero Dios ha venido a traer vida y vida en abundancia. Oh Señor, trae unidad en los hogares, Señor, trae unidad en los hogares de la iglesia, Señor. ¿Cuántos hogares, Señor, son afectados por la división, por el odio, por el rencor, por la falta de tolerancia, Señor? Por cualquiera, hasta por bobadas hay peleas, hay desunidad en los hogares, Señor. Oh Señor, fortalécenos, ayúdanos, Padre bendito, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Seas haciendo una obra en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor, que todos podamos ser uno, te lo pedimos, Señor, que podamos estar unánimes con los hermanos, Señor, no siendo causa de problemas, Señor, sino ser esas personas que estamos unidas para trabajar, para extender tu reino, Señor. Yo te doy gracias, Señor, y pido, Señor, que todo lo que vamos a hacer este año, Señor, sea posible en tu santa voluntad, con la ayuda de los hermanos, Señor, con la visión que tú nos das a todos, Padre, tuya, con tu visión, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, que desarrolles en mis hermanos, Señor, los dones, Señor, que los actives, Señor, que levantes, Señor, maestros, apóstoles, profetas, pastores, misioneros, evangelistas, que levantes, Señor, niños, que levantes jóvenes, adolescentes, que levantes a mis hermanos, Señor, para extender tu reino, Padre, para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano, un momento.